periodista, es escritor, hace poco ha presentado el libro sobre los entretelones y el manejo espurio de la empresa Vicentín. Tiene más diputado provincial por el Frente Social y Popular de Santa Fe. Ha presentado más de 200 leyes vinculadas a pedidos de informe fundamentalmente, además a aquellas que hacen a las cuestiones sociales. Yo diría que es uno de los periodistas valientes que tiene la provincia de Santa Fe, porque ha encarado desde la posición de periodista y desde político con el narcotráfico nada menos y con precisamente los grupos que manejan la droga en la provincia de Santa Fe. Es un estudioso, un analista, y dentro de ese estudio y análisis hay algo que va a traer cola, decíamos al comienzo del programa, y que va a traer una confrontación realmente severa, porque se trata nada más ni nada menos que de la hidrovía. Carlos del Frade, que de él estamos hablando, es uno de los estudiosos más importantes y analistas más importantes que nos puede esclarecer si esto es un verdadero negocio, es necesario una estatización o es otra caja más del gobierno y la proliferación y la seguridad de que el narcotráfico y los grandes negocios que pasan adelante de todos como elefantes se van a seguir promoviendo en el futuro. Carlos, ¿cómo te va? Hola Ricardo, un gustazo hablar con vos. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué es la hidrovía? Y tiene un poco de todo eso que vos contaste, pero vamos a tratar de separar la paja del trigo para darnos cuenta que es lo que está en debate. En realidad el debate es la cantidad de exportaciones que se van por el río Paraná. Hidrovía Sociedad Anónima es el nombre de la empresa que a partir de 1995 se quedó con el servicio de dragado, balizamiento y peaje del Paraná. Pero lo que está en discusión es la cantidad de exportaciones que se van por el Paraná. En ese sentido, lo que es muy importante destacar, que el decreto 429 de la semana pasada del Gobierno Nacional dice que la Administración General de Puertos se va a hacer cargo del control hidrológico del Paraná. Esto es muy importante destacar. No es control total, es control hidrológico, es decir, ni se habla del dinero de las exportaciones, sino que el control hidrológico va a hablar de la profundidad que va a tener el río Paraná. Nada más que eso. Y en forma paralela, durante un año se va a hacer cargo de cobrar el peaje. El peaje son 300 millones de dólares por año. Eso se va a hacer cargo de la Administración General de Puertos. Pero acá está la otra observación. 300 millones de dólares es el peaje que se cobra por los puertos que entran y salen por el Paraná. Pero las exportaciones del río Paraná suman 30.000 millones de dólares. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué quedarnos con la centésima parte de las exportaciones que son originadas en el trabajo de los productores argentinos, cuando hay 19 millones de personas en el país con niveles por debajo de la línea de pobreza? Entonces, el primer momento es, ¿está bien que el Estado quiera recuperar parte de la riqueza argentina? Sí, está bien. Pero ¿qué estados? Esa es la otra cuestión que vos preguntado. Hoy nosotros tenemos un Estado bobo y cómplice, que deja pasar de largo un contrabando de 38.000 millones de dólares. Y por sobre todas las cosas, mira para otro lado con lo que tiene que ver con el contrabando de armas y el narcotráfico desde el año 1998, tal como lo viene diciendo la DEA en su primer informe que hizo en Argentina allá por 1998. Así que la idea es hacer transparente todas estas cosas, dejar de lado el Estado bobo y cómplice para pasar a tener un Estado inteligente y transparente que le exija a las grandes empresas que, por ejemplo, tienen 38 puertos alquilando en la provincia de Santa Fe, que muestren sus números reales. Porque una cosa es la consabida corrupción que se le achaca al Estado, pero también lo que hay que empezar a decir es que hay mucha corrupción en las empresas multinacionales que tienen a su cargo la explotación circunstancial
de los puertos que son propiedad del pueblo argentino sobre el río Paraná. Entonces, transparencia para los dos lados. Transparencia para el Estado y también transparencia para las multinacionales que se hacen cargo de todas estas cuestiones. Por eso, para mí, tenemos la gran ocasión de protagonizar una pelea histórica que salga de la mediocridad de la grieta y exigir transparencia a los sectores privados y al sector estatal. Claro, vos estás Y pidiendo... en forma paralela, la gran discusión le queda al pueblo argentino. Sí, perdón, Ricardo. No. Te quería preguntar, digo, que el gran problema es un Estado transparente. No tenemos un Estado transparente. Y es muy difícil tener un Estado transparente que además maneja la justicia. Es decir... o parte de la misma. No, en todo caso, Ricardo, yo creo que la gran cuestión, tanto para vos como para mí, a mí lo que me interesa es lo que viene. Claro. Porque tengo 2 hijas y quiero que la Argentina sea mejor para mis hijas. Si no, el problema va a ser cada vez mayor. Ya de por sí en un país hecho de pan, de carne, de trigo, como es la Argentina, que haya 3 de cada 4 chicos menores de 17 años que no coman bien todos los días, es un espanto, es una obscenidad. Así que eso hay que modificarlo, hay que transformarlo. Ahora, para hacerlo, las organizaciones sociales, distintos sectores políticos, desde el periodismo crítico, lo que hay que generar es transparencia en todos los sectores, incluso dentro también del Poder Judicial. Porque así como hay nichos de corrupción que apuntalan decisiones arbitrarias, también hay nichos de corrupción que apuntalan siempre decisiones empresariales que van en perjuicio de la propia gente. Así que lo que me parece que es fundamental democratizar la democracia, ética pública, aquello que de todo tiene que ser defendido por todos. Y si no es así, eso también es un delito de lesa humanidad. Es decir, el hecho de corrupción no tiene que prescribir en la Argentina, porque si no el problema serio lo está teniendo hoy ya nuestro pueblo con este número que tanto duele de 19 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza. A mí no me cabe duda porque sé que sos un luchador desde hace años, muchos años, que venís persiguiendo precisamente este tema, no solamente perseguir el hecho de corrupción, sino el impacto que esto tiene en los niveles sociales. También estás preocupado por los niveles sociales, lo acabas de decir y lo acabas de ratificar con tu tarea legislativa y periodística. A mí lo que me preocupa es lo siguiente, ¿por qué un año? ¿Por qué un año y después una licitación? Digo, ¿no está ya a esta altura dejando entrever algo espurio mirándolo de cara al futuro? Lo que pasa es que ya está anunciado, por eso digo que es tan importante en este año esta idea de democratizar la democracia, de exigir transparencia a todos los actores, porque si no lo que estamos viendo ya es el anuncio que dentro de un año se va a reprivatizar el río Paraná. Claro. Ya se está hablando de una empresa, de una empresa brasileña con capitales rusos por detrás. Claro. Entonces, lo que me da la sensación es que este año es para ganar tiempo y que los sectores políticos del propio oficialismo que se han sumado a la discusión por recuperar la mayor parte de la riqueza para el pueblo argentino, porque hoy lo necesita más que nunca, hoy lo necesitamos más que nunca, haya sido una jugada para ganar tiempo, ir a las elecciones con esta idea de supuesta nacionalización de lo que tiene que ver con el servicio de dragado, balizamiento y peaje del pueblo de Paraná, y después volver a la reprivatización. Claro. Es decir, fulbito para la tribuna. Claro. Cuando aparece, yo no quiero fulbito para la tribuna. Fíjate que cuando aparecen, por ejemplo, quienes son los actores que eventualmente podrían participar de la licitación, uno hasta llega a sospechar, porque tenemos el derecho los periodistas de estar sospechando permanentemente y dudando permanentemente Totalmente. De que esos capitales rusos tengan que ver inclusive con las vacunas. Tiene relación, claramente uno tiene que ver eso. Igualmente, lo que hay que decir es que lamentablemente hoy la Argentina, más que nunca, y este es el momento dramático, ¿qué es una semicolonia? Semicolonia es tener bandera, elegir gobernantes, tener justicia con sus luces y con sus sombras, pero no tener
tener el manejo y el dominio de sus riquezas. Que eso es lo dramático. Porque mientras están yendo 30.000 millones de dólares, insisto, el número de personas empobrecidas en la Argentina duele. Claro que sí. Somos una semicolonia. Entonces hay que recuperar de forma transparente la mayor parte de esa riqueza para nuestro pueblo. No porque lo haga Cuba, no porque lo haga la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que no existe más. No, porque lo hace Estados Unidos, porque lo hace Inglaterra, lo hace Alemania, lo hace Japón, lo hace China. ¿Qué ellos tienen en esto? Lo tienen claro. El Estado controla y administra las exportaciones de sus ríos interiores. Y lo que no puede hacer, lo comparte al negocio con actividades privadas. Ahora, eso sí, con un cuadro de transparencia extraordinario, en donde el contrabando es absolutamente penado. Entonces me parece que tenemos que avanzar hacia eso, y en eso digo, salir de la grieta, salir de la grieta. ¿Hay sectores del Estado que son corruptos? Sí, pero también hay sectores del Estado que trabajan bien. ¿Hay sectores del empresariado privado que es corrupto? Sí, es muy corrupto, pero también hay gente que hace bien la cosa. Busquemos eso, porque no tenemos mucho tiempo frente al grado de dolor que hoy tiene gran parte de nuestro pueblo. Carlos, ¿cuál es la opinión en Santa Fe? Porque sos uno de los abanderados que está detrás de todo esto. ¿Qué dice el gobierno de Santa Fe? Creo que hemos perdido el contacto con Carlos del Frade, pero venía diciendo cosas interesantes, muy importantes, que no escapan a la realidad actual. Es decir, es una norma, yo diría, de connivencia y convivencia del gobierno, de los gobiernos. Carlos, precisamente te preguntaba, y se cortó la transmisión, ¿qué opina el gobierno de Santa Fe? Porque sos uno de los abanderados que ha tomado la posta con respecto a este tema. Sí, yo tengo la suerte de ser opositor en todos lados, Ricardo, pero en este caso lo que dice el gobierno de la... Es decir, no formo parte ni del gobierno nacional ni del gobierno provincial, no, soy opositor. Pero sí me interesa que a la gente le vaya bien. Sí. El gobierno de la provincia sigue exactamente en la misma línea que la Bolsa de Comercio de Rosario y que las grandes exportadoras, que siga en manos extranjeras el dragado y balizamiento y peaje del Paraná, y que increíblemente un barco que salga de Bahía Blanca y que quiera venir al Paraná tenga que pasar por el Uruguay, con lo que se llama el canal de Punta Indio. Eso es una locura. Realmente es una locura. Ahora, yo creo que está equivocado el gobierno de la provincia de Santa Fe. Pero más allá de estas cuestiones, esto está abierto, es una discusión absolutamente abierta. ¿Qué es lo mejor que nos puede pasar? Porque si democratizamos toda la información y lo hacemos transparente, va a ser muy difícil que nos equivoquemos. Si no es transparente, nos vamos a equivocar. Carlos, contame algo del narcotráfico, sobre lo que estás trabajando. Nosotros en estos momentos estamos viendo la camada de las hijas y de los hijos de aquellas bandas que denunciamos en el año 2012, que se están discutiendo a fuerza de bala, de usurpaciones, en los barrios en la ciudad de Rosario. Hoy, como pasó en Colombia, como pasó en San Pablo, como en distintos lugares, las bandas que quedan de aquellas primeras bandas se multiplican. Hoy tenemos el triple de lo que teníamos en el 2012. Y tenemos además esa cuestión muy de Brasil, que los grupos narcos, especialmente en Rosario, se manejan desde el interior de la cárcel. Por eso hace poquito habrás visto cómo se fugaron de la cárcel de Piñero, muy cerquita de la ciudad de Rosario, una serie de personas vinculadas a una subbanda que trabaja en la zona sudoeste de la ciudad de Rosario. Esto es muy importante, pero eso también tiene que ver con los nichos de servicio penitenciario, algo que está pasando en todo el país. O sea, la complicidad política, la complicidad de la policía y la complicidad de la justicia. Sí, y después también de sectores empresariales, porque el grueso de ese dinero se mete en los bancos, en las mutuales, en lugares en donde te llevan los grandes empresarios. Es decir, la sangre derramada siempre es de la gente pobre en los barrios. Ahora, el dinero se lava en el centro de la ciudad.
Eso que está comprobado, es decir, tiene la impunidad total y absoluta de la justicia y de la misma política de... No, hay de todo, hay de todo. Como yo te dije anteriormente, Ricardo, tenés gente que hace bien las cosas y tenés gente que hace mal las cosas. No se puede generalizar. Pero las que hacen bien, las que hacen bien terminan baleados. Sí, claro, eso seguro. O amenazado de muerte. O amenazado de muerte. Claro, pero escuchá este dato que para mí es central, porque pasa en toda la Argentina, también pasa en Córdoba. Es fundamental tener en cuenta. La causa por lavado de dinero son grotescas el número. En la Argentina, en donde hay distintos niveles de delitos y todo tiene que ver con la acumulación de dinero y con la circulación de dinero, las causas por lavado de dinero realmente son grotescas. Solamente en el último año en la Argentina se abrieron 200 causas por lavado de dinero en todo el país. En Santa Fe, en donde supuestamente se desarticularon 90 bandas narcos en los últimos 6 años, 19 causas, Ricardo. Entonces lo que siempre tenés es los perejiles. Claro. Los perejiles que superpueblan las cárceles de cualquier lugar de la Argentina. Claro. Ahora, los que están en los eslabones intermedios, los titiriteros de todo este negocio, esos aparecen muy de vez en cuando. Por eso no hay vocación política de buscar quién maneja el dinero del narcotráfico, del contrabando de armas. Por eso son 2 de las 5 arterias que desde hace 60 años alimentan el corazón del capitalismo. Claro. Petróleo, armas, medicamentos, narcotráfico y trata de personas. Es indudable no vincular eso al financiamiento de las campañas políticas, ¿no? Claro, porque después, aunque no lo quieran, aunque no lo sepan algunos candidatos, mucho de esos dineros se termina colando allí, efectivamente. Carlos, te agradezco mucho la gentileza, sé que tenés compromisos ya contraídos. Nos volveremos a hablar en corto plazo porque creo que la hidrovía es un elemento fundamental que tiene para futuro discusiones no solamente ásperas, sino por esto que decías vos, de la transparencia, de, digamos, del lavado, del narcotráfico, del contrabando, y relacionándolo con los pobres, la plata que se va y que no se invierte precisamente para rescatar, para generar empleo, no planes, no planeros, no subsidios, trabajo. Trabajo, exactamente. Esa es la idea. Carlos, te felicito por la tarea. No me canso. Un abrazo grande, Ricardo. Un abrazo muy grande. Un privilegio. Chao, querido.